Era una noche tranquila. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, arrojando una cálida luz anaranjada sobre nuestro vecindario sereno. Estaba en la cocina, preparando la cena, mientras el suave murmullo de la radio sonaba de fondo. Mi hijo Luis acababa de regresar a casa desde la universidad para el fin de semana. Había una energía reconfortante y calma en la casa, esa clase de paz que se siente cuando todo es familiar. Luis había crecido tan rápido que parecía que fue ayer cuando era un niño que me seguía por toda la casa haciendo preguntas interminables sobre la vida. Ahora, a los 19 años, ya no era el pequeño que recordaba, sino un joven fuerte, seguro de sí mismo y a veces distante sin darse cuenta. La relación entre nosotros había cambiado conforme él maduraba y aún estaba acostumbrándome a ello. La cena estuvo lista y lo llamé desde la sala. Mientras nos sentábamos en la mesa, noté la manera en que me miraba diferente e intensa de una forma que me hizo detenerme. Al principio lo descarté, pensando que era mi imaginación. Hablamos de sus clases, sus amigos y de cuánto extrañaba el hogar, pero la manera en que hablaba y cómo sus ojos se quedaban más tiempo del habitual mirando los míos me hizo sentir algo que no supe cómo describir. Después de la cena decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer todo el tiempo antes de que se fuera a la universidad. La sala de estar se sentía más acogedora de lo habitual, la luz tenue y los cojines suaves creando el ambiente perfecto para una noche tranquila. No recordaba la última vez que habíamos tenido una noche tan pacífica juntos. Mientras la película continuaba, me sorprendí mirándolo más de lo que debería, notando cómo había cambiado. Ya no era el niño que había criado, sino un hombre. Y justo cuando comenzaba a sentir una extraña incomodidad por los pensamientos que cruzaban por mi mente, él se acercó más a mí en el sofá. Al principio pensé que era algo inocente, pero luego su mano rozó la mía y sentí una chispa recorrerme, algo eléctrico, algo que sabía que no debería sentir. Rápidamente retiré mi mano, sorprendida por la intensidad del momento. ¿Qué te pasa, mamá?, preguntó con voz suave, casi preocupada. Lo miré, mi corazón latiendo rápido, sin saber qué decir. Nada, cariño, solo estoy cansada, respondí, tratando de quitarle importancia al sentimiento y esperando que no notara la tensión entre nosotros. Pero sabía que algo había cambiado en ese instante, algo que no podíamos ignorar. La línea entre madre e hijo se había difuminado, y aunque ninguno de los dos la había cruzado, el aire estaba cargado con pensamientos no expresados. Nos quedamos allí en silencio. La película seguía, pero ninguno de los dos prestaba atención. Me levanté, diciéndole que me iba a dormir temprano, pero al alejarme no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Esa noche me recosté en la cama, mi mente no dejaba de correr. Sabía que no podía dejar que este sentimiento creciera. Tenía que mantenerme alejada por el bien de los dos, pero en el fondo no estaba segura de cómo hacerlo. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome inquieta. Los eventos de la noche anterior seguían repitiéndose en mi mente. Intenté quitarme esa sensación, convenciéndome de que todo había sido una invención mía. Yo era su madre, nada más, nada menos. Lo amaba profundamente, pero no de una manera que pudiera malinterpretarse. Estaba actuando de manera irracional, me decía a mí misma. Luis ya estaba despierto cuando bajé, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Me saludó con una sonrisa, como si nada hubiera sucedido. Tal vez realmente no fue nada, solo un momento extraño que solo yo había notado. Decidí apartarlo de mi mente, al menos por ahora. Buenos días, dije, forzando una sonrisa y tratando de sonar lo más normal posible. Buenos días, mamá, respondió él, su voz tranquila y relajada. Estaba pensando en ir a dar una caminata más tarde. ¿Quieres acompañarme? Una caminata. Hacía tanto tiempo que no hacíamos algo así juntos. Dudé por un momento, insegura de si debía pasar más tiempo a solas con él después de lo que sentí la noche anterior, pero luego me recordé que solo era una madre y su hijo pasando tiempo juntos. No había nada de malo en eso. Claro, dije, suena bien. Más tarde, esa tarde, manejamos hasta un sendero cercano, un lugar al que habíamos ido muchas veces cuando era más pequeño. El aire estaba fresco, el cielo era de un azul brillante y por un momento todo se sintió normal. Caminamos uno al lado del otro, hablando de nada en particular,
recuerdos antiguos, sus planes para el futuro, la charla habitual. Me encontré riendo, sintiéndome más tranquila con él, pensando que tal vez había exagerado la noche anterior. Pero a medida que caminábamos más lejos por el sendero, había momentos en los que nuestra conversación se detenía, dejando un silencio que se sentía más pesado de lo que debería. En un punto, al llegar a un claro con una hermosa vista del valle abajo, Luis dejó de caminar y se dio vuelta hacia mí. Siempre has estado ahí para mí, mamá, dijo, su voz suave pero seria. No sé qué haría sin ti. Hubo algo en la forma en que lo dijo que me sorprendió, una vulnerabilidad en su tono que me hizo sentir un dolor en el corazón. Sonreí, tratando de aligerar el ambiente. Bueno, no tendrás que preocuparte por eso en mucho tiempo, bromeé. No me voy a ir. Él no se rió. En lugar de eso, dio un paso más cerca, sus ojos clavados en los míos. No, lo digo en serio, continuó. Siempre ha sido más que solo mi mamá, ha sido todo. Me quedé congelada. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de significado. No estaba preparada para enfrentarlo. Busqué en su rostro alguna señal de que solo estaba siendo sentimental, de que esto era solo un momento inocente de afecto, pero había algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza como la noche anterior. Luis, dije, mi voz apenas un susurro. Sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Claro, respondió él, acercándose aún más. Yo también te quiero, más de lo que te imaginas. Mi pulso se aceleró. Esto no era como una madre y su hijo debían hablarse, ni cómo debían mirarse. Mi mente me gritaba que me alejara, que pusiera distancia entre los dos, pero mi cuerpo estaba congelado en su lugar. Creo que deberíamos regresar, dije, con la voz temblorosa. Ya es tarde. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, él extendió la mano y suavemente tomó la mía. El toque era suficientemente inocente, pero la forma en que la sostuvo, cómo su pulgar rozaba lentamente mi piel, hizo que mi estómago se retorciera de una manera que no podía ignorar. Mamá, dijo suavemente, su voz llena de algo que no podía identificar. No sé cómo decir esto, pero he estado sintiendo algo, algo que no debería, y creo que tú también lo sentiste. El pánico me recorrió. Retiré mi mano rápidamente, dando un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. Luis, basta, dije, mi voz temblando. No lo dices en serio, estás confundido. Él me miró. Su expresión era una mezcla de confusión y dolor. No estoy confundido, mamá. Sé lo que siento. No, dije, sacudiendo la cabeza. Esto no está bien. Eres mi hijo. No podemos. No pude terminar la frase. Las palabras se sentían demasiado peligrosas, demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Luis respiró hondo, su rostro nublándose por la emoción. Lo sé, no está bien, pero no puedo evitar lo que siento y no creo que tú puedas tampoco. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Tenía que detenerlo antes de que fuera más lejos, antes de que cruzáramos una línea que no podríamos deshacer. Soy tu madre, dije, mi voz quebrándose, y te quiero, pero no de esa manera. No puedo, no podemos. Las palabras colgaron entre nosotros, gruesas y sofocantes. Vi el dolor en sus ojos, cómo sus hombros se hundían en derrota. Asintió lentamente, mirando al suelo como si estuviera avergonzado. Lo siento, susurró. No quise. No quería hacerte sentir incómoda. Tragué con dificultad, tratando de controlar la mezcla abrumadora de emociones que se agolpaban dentro de mí. Está bien, dije suavemente, aunque no estaba segura de si realmente lo estaba. Vamos a casa. El viaje de regreso fue sofocantemente silencioso. Luis no dijo ni una palabra, y yo tampoco. El peso de lo que se había dicho en el sendero flotaba pesadamente entre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba se sintiera interminable. Mantuve los ojos en la carretera, mi mente corriendo mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. No podía creer las palabras que habían salido de su boca, los sentimientos que había confesado. Era como si todo lo que creía saber sobre nuestra relación se hubiera volteado completamente. Cuando finalmente llegamos a la entrada, Luis murmuró algo sobre ir a su cuarto.
No lo detuve mientras subía las escaleras. Me dejé caer en el sofá, mi cuerpo temblando con las emociones que había estado reprimiendo desde ese momento en el sendero. No sabía cómo entender todo esto. Él era mi hijo, mi pequeño, pero ya no era un niño, y me estaba quedando claro, de manera aterradora, que nuestra relación había tomado una complejidad que ninguno de los dos había anticipado. Quería creer que sus sentimientos eran solo una fase, algo pasajero que se iría con el tiempo, pero la forma en que me miró, cómo su mano permaneció en la mía, me dijo lo contrario. Una parte de mí se sentía culpable, como si quizá hubiera hecho algo mal, tal vez había sido demasiado cariñosa, demasiado cercana durante todos estos años, pero eso no estaba bien, ¿verdad? Las madres deben amar a sus hijos, cuidarlos, estar allí para ellos. Eso era todo lo que había hecho. Pero ahora todo se sentía empañado por la extraña tensión que había crecido entre nosotros y no sabía cómo arreglarlo. Pasé el resto del día evitándolo, manteniéndome ocupada con quehaceres y cualquier cosa que pudiera distraerme de la confusión que sentía. Para cuando llegó la noche, estaba emocionalmente agotada. No quería enfrentar lo que había sucedido, pero sabía que no podría evitarlo para siempre. Luis y yo no podíamos seguir así, pretendiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esa noche, después de haber pasado horas dando vueltas en la cama, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se hundió. Supe que era él. Mamá, ¿puedo entrar? Su voz era suave, casi vacilante. Dudé, mi mente gritándome que dijera que no, que pusiera distancia entre nosotros, pero sabía que no podía seguir evitándolo. Tenía que enfrentar esto, por incómodo que fuera. Pasa, dije en voz baja, sentándome en la cama y cubriéndome con las sábanas como si pudieran protegerme de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Luis entró, luciendo tan conflictuado e incierto como me sentía yo. Se quedó en el umbral de la habitación por un momento, sin saber qué hacer, y luego, después de unos segundos, se sentó al borde de la cama, pero mantuvo su distancia. Lo siento, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. No debería haber dicho lo que dije antes. No sé qué me pasó. Asentí lentamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto es confuso, dije, pero lo que pasó antes no puede volver a suceder, Luis. Tenemos que tener cuidado. No es así como deben ser las cosas. Lo sé, susurró, mirando al suelo, pero es tan difícil, mamá. No sé por qué me siento así. He intentado apartarlo, pero sigue volviendo. Sus palabras me golpearon profundamente. Sentí una tristeza abrumadora por él, por los dos en realidad. Esta no era una situación que alguna vez me había imaginado vivir, pero allí estábamos atrapados en una red de emociones que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. Soy tu madre, dije de nuevo, con una voz suave pero firme. Eso es todo lo que puedo ser, lo sabes, ¿verdad? Me miró, sus ojos llenos de dolor, pero asintió. Lo sé, dijo, pero no quiero perderte. No me vas a perder, le aseguré, pero tenemos que establecer límites, Luis. Esto es un terreno peligroso. Hubo un momento de silencio entre nosotros. La tensión de la tarde anterior aún estaba en el aire, pero también había un entendimiento tácito de que las cosas no podían seguir como estaban. Ambos lo sabíamos, aunque ninguno de los dos quería reconocerlo completamente. Tal vez sea mejor si regresas a la escuela mañana, sugerí suavemente. Creo que ambos necesitamos algo de espacio para aclararnos. Luisa sintió lentamente, aunque podía ver la tristeza en sus ojos. Sí, dijo en voz baja, tal vez tengas razón. A la mañana siguiente, observé mientras empacaba sus cosas. El aire entre nosotros estaba denso de emociones no resueltas. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no podía traérmelo a hacer, no después de todo lo que había sucedido. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió más vacía que en años. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, tratando de procesar todo. Sabía que ambos habíamos tomado la decisión correcta al poner algo de distancia entre nosotros, pero eso no lo hacía más fácil. La relación entre madre e hijo se suponía que debía ser simple y pura, pero la nuestra se había convertido en algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar.
A medida que pasaron los días, intenté volver a mi rutina, pero no era lo mismo. La casa estaba demasiado tranquila sin Luis y me encontraba pensando en él más de lo que debía. Quería creer que la distancia ayudaría, que nos daría el espacio que ambos necesitábamos para ordenar nuestros sentimientos, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos deshacer, y no estaba segura de qué nos deparaba el futuro. Gracias por escuchar mis relatos. Antes de despedirme, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte mis próximas historias.